Cuando el vector viene dado con magnitud de ángulo, pues está dado en coordenadas polares. Cuando es un par ordenado XY, coordenadas cartesianas. Bueno, entonces, y sus ejes, ¿verdad? Que tiene que estar desde -100 aquí hasta 220, aquí desde -60, 140. Y si es necesario modificar un poquito, pues lo vamos a hacer, pero ya no tendría que ser mucho la modificación del zoom, sino que ya, pues ya es menos, ¿verdad? Entonces, vamos con esto primero. Entonces, 140 a 60 grados. Dibujamos un vector aquí con la opción de vector desde el origen y que esté en este primer cuadrante, ¿verdad? Bueno, ahí está. La magnitud de 140, ángulo de 60 grados. Entonces, vamos a propiedades, donde dice básico. Aquí le vamos a poner F1. Aquí mucho cuidado, por favor, en la definición, diría yo que es lo más importante. Un 140 newtons, pero solo colocamos 140, punto y coma, 60 grados. Y aquí donde dice nombre, le damos nombre y valor. Y cerramos esto. Entonces, el vector ya nos quedó con estas características, ¿verdad? Tenemos este 70 y 121.24 son las coordenadas, o son las componentes, más bien dicho, ¿verdad? 70 en X y en Y 121.24. Este punto B sobra, lo quitamos. Vemos en nuestra vista algebraica que haya quedado 140 a 60 grados y efectivamente así es. Estamos bien. Vamos con el siguiente vector. Bueno, vamos con el siguiente vector, ¿verdad? Si no hay dudas con este. El siguiente vector es 60 newtons y está a 40 grados, pero mucho ojo, está contado desde el eje X negativo. Nosotros tenemos que contarlo desde el eje X positivo. Entonces, ¿cuál sería el ángulo que vamos a usar? Si ya sabemos que desde el eje X positivo al eje X negativo hay 180 grados, sería el suplementario, ¿verdad? ¿Qué ángulo habíamos usado para este? Por ahí lo tienen que tener ustedes. Este vector yo ya lo dibujé. Voy aquí a la herramienta de vector, punto inicial, punto final. 140. 140, así es, muchas gracias. 140, ¿verdad? Porque aquí hay 40, ¿verdad? Y como tendrían que ser, bueno, son 180 grados desde aquí para acá, pues le restamos 40, quedan 140. Recuerden que los ángulos medidos desde el eje X positivo, mucho cuidado. Entonces son 60 newtons a 140 grados. Vamos acá a modificar esto. Propiedades, nombre, y este es el F2. F2, aquí sería 60 newtons, ¿verdad? No ponemos n, sino que simplemente 60, punto y coma. Mucho cuidado, no va a poner coma, sino le va a generar algo distinto. Aquí 140 grados, sin olvidar el símbolo de grado. Aquí nombre y valor. Y ya está. Si sobra el punto B, pues lo borramos. Verificamos aquí en nuestra vista algebraica, 60, 140, y aquí están las componentes, ¿verdad? Vector F2. Los vectores ya los habíamos dibujado, pero los dibujé de nuevo para explicar el proceso nuevamente. Vector F3, 100 newtons. A ver, jóvenes, ¿qué ángulo tendría que colocarle al vector F3? Si está totalmente opuesto al eje X, ¿qué ángulo habría desde el eje X positivo al eje X negativo? 180. 180, muy bien, así es, 180. Vamos a dibujarlo. Muchas gracias. Aquí lo puedo dibujar exactamente al 100, mira. Ok, ahí sí me quedó cabal. Vamos a propiedades. Vector, lo vamos a llamar, este es el F3. El vector, pues vamos a darle su definición. Son 100 newtons a 180 grados, ¿verdad? Sin olvidar el símbolo. Aquí le damos nombre y valor. Y cerramos aquí. Vamos a ver si no me da problema este punto B. Si lo borro, ahí está. Y me marca que en X tiene -100 y en Y es 0, ¿verdad? No sube ni baja. Vamos a la vista algebraica, verificamos que en efecto así sea. 100 a 180 grados y aquí están las componentes. Profe, ¿puede volver a mostrar los valores, disculpe, Los del valores, vector F3? estos valores, esto tómenle captura, ¿verdad? Yo creo que les había enviado la imagen. Y también en la carpeta, en el drive de física, también ahí está
esta figura, esta imagen en la unidad 3. Vamos a ver. Bueno. Las propiedades, de repente con eso tenían dudas, ¿no? Entonces, con las propiedades, es el vector F3, 100 newtons a 180 grados, ¿verdad? Y aquí donde dice nombre, pues nombre y valor, ya. Ese sería el vector F3. Y con los demás vectores es lo mismo, lo que sí tienen que tener cuidado es con los ángulos. Vamos con el vector F4, 30 newtons. A ver, jóvenes, ¿qué ángulo le vamos a poner a este vector F4? Ya que aquí hay 20 grados, miren. Pero como antes habían 180, o sea, desde menos x, desde x a menos x, ¿qué? 200. 200, muy bien, así es, ¿verdad? Contando desde aquí serían 180 más 20, que es este ángulo acá pequeño, 200. Bueno, entonces vamos a ir a nuestro programa y veamos la magnitud, 30 newtons a 200 grados. Dibujamos el vector nada más, ¿verdad? Para tener aquí una idea, no necesariamente tiene que ser exacto en este momento. En las propiedades es donde se arregla. F4, ¿verdad? Propiedades acá, pues 30 newtons, 200 grados. 30, punto y coma, 200 grados. Aquí donde dice nombre, pues nombre y valor. Para que me muestre las componentes. Como siempre, este punto B queda sobrante, lo borramos. Aquí están las componentes. Vemos acá, 30 a 200 grados, ¿está bien? Y ahí están las componentes. Dibujémoslos, por favor, jóvenes. Si no han generado esos dos vectores, dibújenlos. Bueno, vamos con los siguientes. Entonces, como les digo, es algo sencillo. Una vez que ya han ingresado un par de vectores, lo demás es más fácil. Bueno, vamos con este F5. Está hacia el sur. Aquí hay 90 más otros 90, 180. Más otros 90 de este cuadrante, 270. Muy bien. 100 newtons a 270 grados. Dibujamos el vector primero, ¿verdad? No es necesario que quede exacto, sino que pues solo para cambiarle aquí las propiedades. Aquí ese sería el F5. Vector, aquí sería 100 newtons, punto y coma, a 270 grados. Y vamos a darle nombre y valor. Bajamos un poquito. Quitamos el punto B, con mucho cuidado sin eliminar el vector. Verificamos en la vista algebraica que queda, que sí sea 100 newtons, 270 grados. En X tiene componente 0, en Y tiene menos 100, ¿verdad? Ahí estamos. Y este nos tiene que decir que es el F5. Generemos también ese vector, por favor. Bueno, vamos a ingresar entonces el vector que falta, que sería este de 80 newtons. Ahora bien, el ángulo. Como siempre, el ángulo es el que hay que tener pues, en mente, hay que tener cuidado con eso. ¿Qué ángulo sería? Contando desde el eje X positivo. Recuerden que toda la vuelta tiene 360 grados. 345. Muy bien, Gerardo, así es 345, ¿verdad? Porque aquí hay 15. Muy bien, gracias. Entonces sería 80 newtons. Vamos aquí en las propiedades. Primero lo vamos a dibujar, ¿verdad? Ustedes, vamos a dibujar por acá, desde el origen para acá, ese cuadrante. Vamos a propiedades. Le ponemos que este va a ser nuestro vector F6. Y vamos a las propiedades, ¿verdad? 80 newtons, 345. Punto y coma, 345 grados. ¿Verdad? Porque si a 360, que es toda la vuelta, ustedes le restan ese ángulo de 15, pues les queda 345. Muy bien. Y aquí el nombre y valor. Y pues si sobra el punto B, lo borramos. Movemos un poquito aquí las coordenadas o las componentes, ¿verdad? En la vista algebraica revisamos que sea 80 newtons, 345 grados. Y me muestra los componentes. En X tiene 77.27, en Y tiene menos 20.71. Y ahí ya tenemos entonces graficados nuestros vectores.
como siempre, pues hay que guardar para no perder la información, ¿verdad? Ahí ya nos resta entonces hacer una suma nada más. Y pues vamos a verificar la suma y que nos quede como nosotros, bueno, realmente la suma que debe ser, ¿verdad? La vamos a mostrar en coordenadas cartesianas, en coordenadas polares. Bueno, vamos entonces. Aquí ya están ingresados los 6 vectores. A reducir un poquito esto, que se logre ver todo. Aquí movemos esto. Que se logre ver todo. Bueno. Otra cosa muy importante, ¿verdad? Que si este teclado les hace estorbo, porque digamos que uno pues le da clic acá y de repente no va a escribir nada, pues le aparece a cada rato esto, entonces denle aquí en la X, ¿verdad? Ya les queda despejado esto. Y cuando necesiten el teclado, pues le dan aquí, en esta esquina inferior izquierda. Esto también lo pueden mover un poquito para acá para que les dé más chance. Bueno, entonces aquí vamos a poner R, que sería el vector resultante, y va a ser la suma de todos los vectores, que sería F1 más F2. Si usted le puso mayúsculas, obviamente así tendría que haber sido, ¿verdad? Tal y como usted le nombró a los objetos, así tienen que ir acá. Más F3, más F4, más F5, más F6. Son 6 vectores, entonces ahí me aparece, ¿verdad? Aquí, si no se visualiza, entonces vamos a mover esto otra vez para que se logre ver todo esto. F1, F2, F3, F4, F5, F6. Nos aparece el punto. Acá, miren, ese es el vector resultante, sería el extremo del vector resultante. Generemos ese vector resultante, por favor. Y nos quedan las coordenadas menos 26.88, 28.84. Para ir finalizando, vamos a convertir esas coordenadas a coordenadas polares. Por motivos de tiempo, pues lo vamos a hacer así, pues, vamos a ir al grano, ¿verdad? Entonces, acá, le damos, miren, le dan clic derecho, ¿verdad? Aquí donde están las coordenadas, aquí lo pueden apreciar de nuevo, donde están las coordenadas, le dan clic derecho y le indican al programa que lo quieren ustedes en coordenadas polares. Ya nos queda en coordenadas polares. 39.43 es lo que mide el vector de aquí desde el origen para este punto y está a un ángulo de 132.98 tomado desde el eje X positivo. Y como no se logra apreciar el vector R, pues lo vamos a dibujar, eso no hay ningún problema. Vamos acá a la herramienta de vector. Desde el origen hasta donde está R, ustedes trazan un vector, que es el vector resultante. Aquí se los va a poner como U, no hay problema. Sabemos que ese es el vector R, ¿verdad? Entonces, igualmente acá, pues si tienen dudas, lo ponemos en coordenadas polares. ¿Verdad? Tiene que coincidir con esta suma, este vector U. 39.43 a 132.98. Como siempre me voy a la herramienta de mover para que ya no me siga generando algunas otras cosas que no quiero. Este vector, le damos clic derecho al vector R, vamos a propiedades y lo vamos a colocar en color rojo para indicar que es nuestro resultante. Darle aquí al vector, propiedades, color, le damos color rojo. En estilo lo vamos a poner más grueso para que se indique ahí pues que es un resultado, que es la resultante, valga la redundancia. Y con eso queda concluido este ejemplo sobre suma de fuerzas. Entonces quiere decir de que el objeto que está aquí en el centro, que está siendo jalado por varias fuerzas, se tiene que acelerar porque hay una fuerza resultante, ¿verdad? Si la sumatoria de las fuerzas hubiese sido cero, entonces el objeto estaría en reposo. Pero como hay un vector resultante, ¿verdad? Son 39.43 newtons que se están aplicando a un ángulo 132.98. Quiere decir que
el objeto tiene que acelerarse en este sentido, ¿verdad? Este objeto puede ser un carro, puede ser cualquier objeto que está siendo jalado por otros objetos.